No se escucha. ¿Quién puede ser la ganadora, creen ustedes? Unos dicen Hanali, otros Dulce, otros Dayana, como también Bricia. Todas son... Muy bien. Necesito un poco de silencio en este momento y vamos a pasar a al siguiente punto que tenemos pensado realizar con ustedes. Excelente, y vamos a nuevamente a preguntar ¿quién cree que va a ganar en esta tarde? Bricia, entonces yo sé de que usted trae el deseo de que su candidata pueda ganar y vamos a escuchar las porras que están preparadas por cada grado. Yo sé de que cada grado organizó una porra para su candidata, entonces vamos a hacer silencio, por favor, y cada uno de los grados va a ir diciendo la porra que trae para su candidata en esta tarde. Muy bien, como en el transcurso de la caminata, cada uno de los grados estuvo preparando para una porra. Vamos a escuchar la porra de sexto infantil. Fuerte los aplausos para ese grado, por favor. Ahora vamos a escuchar la porra de quinto magisterio infantil. ¿Dónde está quinto magisterio? Al momento que le mencionemos el grado que usted pertenece, se pone de pie con todos sus compañeros y vamos a dar la porra que ustedes traen para sus señoritas. Entonces vamos a escuchar la porra de cuarto perito contador. Excelente, esa es la actitud que se pretende llevar en esta tarde y no solo ellos, sino que usted también con su grado lo puede hacer. Entonces vamos a escuchar la porra de cuarto infantil en esta tarde. Excelente, muchachos, excelente. Seguidamente vamos a escuchar la porra de quinto bachillerato. ¿Dónde están los de quinto bachillerato? Muy bien, vamos a escuchar la porra de sexto perito contador. Muy bien, vamos a escuchar la porra de quinto perito. También vamos a escuchar la porra de cuarto bachillerato en esta tarde. Excelente, felicidades a todos los grados que traen la porra respectiva para apoyar
e incentivar a sus señoritas que están participando y dando la cara por cada grado, ¿verdad? No es nada fácil poder estar en este lugar y dirigirse a diferentes personas, a diferentes actitudes, a diferentes gestos que uno ve en este lugar, pero sus señoritas han dado el esfuerzo, sus candidatas están dando el esfuerzo para que puedan representar dignamente el grado que están llevando, y no solo eso, sino que a sus compañeros también, ellas están haciendo el gran esfuerzo de representarlo a usted, de representarla a usted. Entonces, muchas felicidades por las porras que traen ya elaboradas para sus señoritas. Muy bien, ahora vamos a dejarle un pequeño espacio para un pequeño interludio con nuestro DJ. Bueno, sí, una excelente tarde para todos los amigos quienes siguen ahí al pendiente de la transmisión en vivo a través de Zoomsac. Queremos seguir saludando a todos los que están conectados con nosotros. Qué alegría nos da el poder seguir compartiendo con todos ustedes, amigos y amigas, en esta tarde súper especial, llevándoles a ustedes pues la elección y coronación de señorita Liceo Zacapulas, y vamos a ver quién de todas estas chicas el día de hoy se va a llevar la corona de señorita Liceo Zacapulas. Así que el saludo especial ahí para todos los amigos que están por ahí conectados con nosotros. Vamos a aprovechar este entretenimiento para poder pues saludar a todas las personas quienes siguen la cobertura especial, y lo decía desde un principio, y vamos a dejar en los comentarios el nombre de las chicas a la cual ustedes el día de hoy están apoyando. Ahí queremos saludar a Katy Mutaz, que nos dice: vamos Dulce, sé que tú puedes, nos dice por acá. Ahí para José Miguel, que nos dice: vamos Dayana, ella va a ser la señorita Liceo. Dayana nos dice por acá: vamos, qué bonito traje de Chichicastenango. Ahí para Erlindo Ignacio, que nos dice un saludo de Erlindo para Lino de Barrio Chacaya, y para Mikey Penis también el saludo especial. Ahí para Magdalena Arcón, que nos dice: vamos Dulce Arcón, vos podés. Ahí para Mari Espinosa, que nos dice por acá: vamos Melanie Espinosa, usted puede, hermosa. Así que el saludo especial ahí para Melanie Espinosa y para las personas quienes también nos estarán visualizando. Así que vamos a dejar sus porras. Vamos a dejar sus porras aquí en los comentarios y vamos a saludarles de manera muy especial en lo que ustedes están disfrutando también ahí con la familia, de pronto pues de un cafecito mientras ustedes ven la elección de señorita Liceo Zacapulas. Ahí para Rosita Solís: ya tengo mis favoritas, nos dice Melanie Bricia González. Así que el saludo especial ahí para Melanie y para Bricia González, nos dice por acá. Así que el saludo especial ahí para las dos chicas. Ahí para Misa, pero dice que valga la pena mi like que me pidieron, nos dice. Bueno, vamos a esperar que sí valga la pena ese like que usted fue a darle pues a la foto de las chicas. Ahí para Marta Solís, que nos dice: todas las señoritas son ganadoras, bendiciones, saludos desde Boston. Es que definitivamente el hecho de que las chicas hayan aceptado este reto, ellas ya son ganadoras, independientemente del lugar en el que ellas vayan a quedar el día de hoy. Las chicas ya son ganadoras, y por supuesto vamos a ver el desempeño de cada una de ellas, ese desempeño que ellas vayan a entregar en cada presentación, de esa preparación que ellas han tenido. Lo recalcaba y lo vuelvo a recalcar: las sinceras felicitaciones para cada una de ellas, ya que muchas veces pues
son pocas las chicas en las que dicen, bueno, voy a atreverme a participar, y pues las chicas del día de hoy pues acá dando lo mejor de ellas. Así que saludo especial ahí para Marta desde Boston, ahí para Matilde Delgado que nos dice por acá, vamos Melanie, sos la mejor, dice por acá. Así que saludo especial ahí para Matilde Delgado, ahí el saludo especial para Melanie. Ahí para Rosita Solís, dice, ya está dicho, ellas van a ganar. Vamos a ver el desempeño, como les decía, vamos a ver cómo ellas trabajan ese papel en el escenario. Han pasado 2 presentaciones, el de la coreografía y el de la indumentaria, que venían representando a cada departamento, a cada municipio, y ya pues veíamos que las chicas pues ahí muy concentradas en lo que ellas estaban haciendo. Así que pues el saludito especial ahí para las chicas quienes están participando el día de hoy. Vamos a ver el desenvolvimiento de ellas en las palabras, ese mensaje que cada una de ellas trae el día de hoy. Y también pues falta la presentación en traje de fantasía. Así que saludito especial ahí para Janet Gómez que nos dice, vamos Melanie, tú puedes. Vamos a ver cuántos comentarios más. Vamos a apoyar ahí a las chicas, vamos apoyando a las chicas en esta tarde súper especial de la fecha 12 de junio del año 2024, llevándoles a ustedes pues todo lo que acontece desde este municipio de Zacapulas, en el Salón Municipal, en donde se está llevando a cabo la elección de señorita Liceo Zacapulas, celebrando ya los 22 años de aniversario, estos 22 años que seguramente también han sido de lucha, de pruebas y tantos recuerdos que decir, ¿verdad? Cuántos recuerdos que mencionar para aquellos que tuvimos la oportunidad, la dicha de estudiar, de educarnos, de formarnos en este centro educativo. Pues ya solo recuerdos nos quedan, así que saludito especial también para los ex estudiantes quienes también en su momento se formaron en el centro educativo, y también para esos docentes que tuvieron la oportunidad de impartir las clases. Así que saludo especial y nuestras sinceras felicitaciones por este aniversario número 22, que los chicos también se la pasen súper bien, pero sobre todo que las chicas que el día de hoy están por acá pues compitiendo por llevarse la corona de señorita Liceo Zacapulas, también las chicas se queden con esos recuerdos hermosos que quedarán marcados para toda su vida. Queremos saludar ahí a los amigos quienes siguen conectados con nosotros, ahí para Juan José López que nos dice, gracias por la transmisión Zoomsac, saludos desde Colonia La Florida, zona 19 de Guatemala. Así que saludo especial para los amigos de Colonia La Florida, en especial a la zona 19 de Guatemala. El saludo especial, que se la sigan pasando súper bien. Ahí para Maritza López que nos dice por acá, vamos Hanali, tú puedes. El saludo especial entonces ahí también para Hanali, que también es una de las chicas que el día de hoy se ha propuesto pues ese reto de decir, yo voy a participar, yo quiero adquirir experiencia, yo quiero desenvolverme ante un público, y pues el día de hoy están por acá. Ya me parece que las chicas están más que preparadas para venir con esta tercera presentación, que es en traje de fantasía. Por ahí en pantallas podemos ver también esa preparación que ellas están teniendo para poder venir y poder pues también presentar ese traje de fantasía que cada una de ellas pues ha elegido. También queremos saludar ahí a las personas quienes están conectados y conectadas con nosotros desde que empezamos ahí con el recorrido del desfile, llevándoles a ustedes pues todo lo que acontecía, pues un poco de todo lo que también ellos están viviendo, la alegría de poder compartir
con todos ustedes. Así que amigos, amigas, compartan la transmisión que ya se está poniendo buenísimo, ya se está poniendo buenísima esta elección ahí de las chicas, ya que pues ellas en la tercera presentación con traje de fantasía. Y vamos a ver ahí en los comentarios desde dónde nos están visualizando, cómo se la están pasando, y si ustedes también de pronto pues están viendo a un familiar y ya están con esos nervios de punta. Así que vamos a ver y apoyar a nuestras candidatas favoritas. Vamos a ver cuántos están conectados por ahí, cuántas personas están apoyando a las chicas de una forma virtual. Pero recuerden que las chicas pues el día de más tarde, por la noche, el día de mañana, pues ellas verán el reprise de esta transmisión, y también pues ellas se sentirán muy contentas al ver que habían personas quienes estaban ahí apoyándolas, quienes también confiaban en cada una de ellas. Así que vamos a saludar a las personas que recientemente se están conectando con nosotros, a los que están haciendo también todo lo posible. Queremos agradecer ahí al Colegio Liceo Zacapulas por la invitación, a todo el equipo de Zumsac, y es que definitivamente hace un año también compartíamos con ustedes, también les llevábamos la elección de señoritas Zacapulas. Hace un año también compartíamos con todos ustedes, y esperando que también estén pues contentos con nosotros, y esperando que también estén pues ahí disfrutando de todo el acontecimiento especial. Ahí queremos saludar a Sebas Espinosa, que nos dice: hola Katy, saludos, buena transmisión. Ahí que se la esté pasando súper bien, y por supuesto que estén disfrutando de todo lo que acontece. Y es que definitivamente estas actividades pues también nos llenan de mucha alegría el poder pues compartir con todos ustedes. Y vamos a esperar ya pues que las chicas estén por acá en el escenario para venir a dar lo mejor de cada una de ellas. Así que no se lo pierdan, amigos, porque esta actividad ya se está poniendo buenísima, porque me imagino que después de la presentación de traje de fantasía pues ya vendrán ellas con la presentación con el traje de gala. Así que saludito especial para todos los amigos quienes están por ahí conectados con nosotros, y a los amigos que están dando ese apoyo, ese ánimo que ellos tienen por ahí. También queremos pues animar a las chicas para que sigan participando siempre en estos certámenes de belleza. Por acá tenemos un comentario de Cata Mutaz y nos dice: excelente transmisión, buenas tardes, saludos a mi hijo, nos dice por acá. Así que saludo especial ahí para Nicolás de parte de Cata Mutaz. Ahí para Edwin Armando, que nos dice: saludos al staff de Zumsac, al claustro de catedráticos del Liceo Zacapulas, al estudiantado y por supuesto al bello municipio de mi querido Zacapulas. Así que el saludo especial ahí para Edwin, quien saluda a todo el staff de Zumsac, a todo el claustro de catedráticos del liceo y por supuesto a todo el estudiantado, y sin dejar atrás a todas las personas del municipio de Zacapulas. Le doy un saludo especial ahí para Edwin Armando, que se la siga pasando súper bien. Ahí para Katy Mutaz, que nos dice: hola Katy, saludos cordiales. Ahí el saludo especial para Dina Mutaz, que se la esté pasando súper bien allá en Ciudad Quetzal con toda la familia. Nos alegra mucho que esté compartiendo con nosotros, y por supuesto que también esté dando ese apoyo ahí a las chicas. Así que ya vamos a esperar que nos den luz verde para dejarles ya las tomas correspondientes y para dejarles el audio correspondiente, ya que en esta presentación también tendremos un poco de intervención por
el derecho de autor de las músicas que muchas veces se nos presenta, ¿verdad? Entonces, para no tener ningún inconveniente, pues nosotros vamos a estar teniendo estas pequeñas intervenciones ahí para que usted también ya esté sabido y para que por lo menos ahí en los comentarios usted no nos ponga déjennos ver, queremos escuchar y todo, ¿verdad? Entonces se los estamos anticipando para que usted también comprenda, para que usted también pues nos diga, bueno, tienen razón y vamos ahí a escuchar también las intervenciones, así que vamos a esperar que nos den pues luz verde para poder pues dar inicio con la tercera presentación que corresponde al traje de fantasía, en donde las chicas también estarán por acá en el escenario dando lo mejor de ellas, y vamos a ver pues el traje de fantasía que el día de hoy ellas traen por acá para dar lo mejor de cada una de ellas. Así que saludo especial para todas las chicas quienes se han propuesto este reto de poder pues participar el día de hoy. Así que saludo especial ahí para Dayana, para Bricia, para Melanie, para Rosita, para Italita, para Celeste. También queremos saludar a Hanali, a Dulce, quienes también el día de hoy pues las chicas están participando, están dando lo mejor de ellas en este escenario especial. Así que pues le deseamos lo mejor a cada una de ellas, y por supuesto, lo decía, quedará electa como nueva señorita aquella chica que se vaya a desenvolver de la mejor manera. Ya pues seguramente ustedes están calificando allá en casita también desde la coreografía, desde que ellas pues se presentaban, ya pues ustedes dirán quién será la ganadora ya en la segunda presentación con el traje típico del diferente municipio o diferente departamento. Pues usted también ya dijo, bueno, ya tenemos ganadora, pero recuerden que todavía tenemos la presentación en traje de fantasía, en donde también usted de pronto podrá decir, bueno, ahora me quedo con esta chica, y vamos a esperar todavía la intervención de cada una de ellas. Así que vamos a dejarles ya con el audio correspondiente. Disfruten de la transmisión. Somos UMSAC y amamos lo nuestro. Estudiantes nuevamente que se encuentran en la parte de afuera, por favor hacer ingreso, ya que estaremos iniciando nuevamente con la presentación del traje de fantasía. A todos los estudiantes que se encuentran en el lado de afuera, por favor pedirles a los docentes ahí que nos apoyen en poder observar el ingreso de todos los estudiantes al lugar respectivo, a su asiento respectivo, ya que vamos a dar inicio nuevamente a la presentación de fantasía. Ya las señoritas se encuentran en la parte de atrás preparándose, alistándose para dar la mejor presentación de ellas en traje de fantasía. Y sabemos perfectamente de que hay muchas personas que nos están visualizando a través de la página de SUMSAC, esperando a que sea la transmisión de su agrado, esperando a que las presentaciones de las señoritas puedan darle un impacto a su vida, y que usted también pueda formar parte de esta elección a través de sus votos. Como se lo dije al principio, en la página de Colegio Educativo Liceo Zacapula se encuentran las fotos de las respectivas candidatas, por lo cual usted puede ir y darle like o me encanta a la foto o a la señorita que aparezca de la foto que más le parezca conveniente. Entonces vamos a dar inicio nuevamente a la presentación en esta oportunidad de fantasía, por lo cual le pido a las señoritas que se encuentran en la parte de atrás, por favor, ponerse en su respectivo lugar, ya que vamos a dar inicio. A todas las personas que hasta ahora pues acaban de ingresar, nuevamente sean bienvenidos. Estamos en el aniversario del Liceo Zacapulas 2024, 22 aniversario del Liceo Zacapulas 2024. Entonces vamos a dar inicio en esta oportunidad
al ingreso de las señoritas en traje de fantasía, vamos a darnos cuenta de que cada una de ellas trae un traje diferente, colores diferentes, presentaciones diferentes, y no solo eso, sino que también bailes diferentes. Pero antes que ellas puedan pasar, yo quiero que todas las porras puedan dar lo mejor de ustedes para incentivar a sus señoritas, para incentivar a la señorita que está representando su grado de una mejor manera. Entonces vamos a prepararnos en esta oportunidad, señor Leslie, para dar inicio a la presentación con traje de fantasía. Muy bien, al mismo tiempo pedirle de favor a las señoritas candidatas que en el momento de ingresar al escenario realice lo que es un semicírculo para que cada una de ustedes puede dar a conocer el traje de fantasía que porta. En este momento pues vamos a darle la bienvenida con el traje típico y con la música respectiva a la señorita Dulce María Arcón Vázquez. Mientras tanto se va preparando y vamos preparando el sonido. Las porras vamos preparando también, ya que las señoritas están haciendo la formación respectiva en la parte de atrás, pero también usted debe de apoyar con las porras que tiene. Entonces vamos a escuchar la música que se les estará poniendo para que ellas hagan la presentación en esta oportunidad. Entonces, por favor, la música, y vamos a dar inicio a la presentación de fantasía en esta hora. Y vemos el ingreso de una persona muy especial llamada Dulce María Arcón Vázquez, que ella viene haciendo el ingreso respectivo en esta oportunidad. Vem Magalhães Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Vamos a escuchar las porras para Dulce. ¿Dónde están las porras para Dulce? Que las porras se puedan escuchar en esta hora. Es así como la señorita De la misma Dulce manera también María vemos el Arcón está ingreso en la de presentación Celeste Young, correspondiente. que en esta oportunidad viene ingresando con un traje muy colorido y viene haciendo su respectiva presentación. Y quiero escuchar las porras de Celeste Young en esta hora. Es así como también la señorita Celeste está pues ya encaminándose al escenario para poder presentarnos ese Muy bien, hermoso al mismo traje. tiempo le damos la bienvenida a Melanie Pascuala Uluán Espinosa, representante de Sexto Perito Contador. Es así como también vemos encaminarse al escenario a la señorita Melanie Uluán, así que vamos a ver dónde están las porras de las señoritas ahí en los comentarios de la transmisión de Zoom. Vamos a escuchar las porras de Melanie, por favor. ¿Dónde están las porras de Melanie? De la misma manera vemos el ingreso de Ashley Italinda, que en esta oportunidad viene con un traje muy especial, trajes coloridos, trajes llamativos, y en esta oportunidad viene ingresando Ashley Italinda. ¿Y en dónde están las porras para Ashley en esta tarde? Como también vemos que ya se va encaminando al escenario correspondiente la señorita Ashley. Así que saludo especial ahí para Ashley, por supuesto, para todas aquellas personas que les siguen la cobertura especial a través de Zoom. Disfruten. Muy bien, amigos y amigas. tenemos a bien a recibir a Bricia
Cristian María Ángeles González Torres. Vem Macalenha Rojão, traz a senha do TTT coração. Hoje é dia de sol, alegria de chocão, meu TT de verão. Vem Macalenha Rojão, traz a senha do Vemos también que se va encaminando la señorita Bricia González, así que saludo especial también para Bricia También vemos el González. ingreso de Dayana Vázquez en esta hora, por lo cual la porra de Dayana. ¿En dónde está la porra de Dayana? Vamos a la porra de Dayana, ya que viene ingresando con el traje de fantasía en esta tarde. Vemos también ahí en pantallas el ingreso de la señorita Cada una de Dayana ellas anda Vázquez. haciendo el mejor esfuerzo para darle la mejor presentación al público, a usted como compañero de ella. Entonces vamos, las porras, por favor, las porras. Ahí vemos la presentación de cada señorita y el desenvolvimiento de cada una de ellas, así que Muy bien, vamos, recibiremos amigos y con amigas, fuertes a apoyar. aplausos a Rosy Margarita García III, representante de quinto infantil. Vem Macalenha Rojão, traz a senha do TTT coração. Hoje é dia de sol, alegria de chocão. Vemos también cómo se encamina al escenario la señorita Rosy García, ya pues presentando ese traje de fantasía muy colorido. También quiero por escuchar las cierto. porras para Hanna Lee Vázquez, ya que en este momento ella viene ingresando de una manera que ella sabe hacerlo. Entonces vamos a escuchar las porras para Hanna Lee Vázquez, y ella viene ingresando con un traje colorido, con un traje llamativo, con un traje que representa muchas situaciones a través de los colores que ella viene portando en esta tarde. Vemos en pantallas también cómo se encamina la señorita Hanna Lee Vázquez con ese Les pido traje. aplausos para cada una de las señoritas que viene dando su mejor presentación. Vamos, un aplauso para todas las señoritas en esta tarde, ya que ellas vienen dando lo mejor de cada una de ellas para darle una presentación espectacular al público y a ustedes como compañeros. Hoje é dia de sol, alegria de chocão, meu TT de verão. Así que ya vemos la presentación de las señoritas en traje de fantasía, en donde cada una de ellas está destacando la participación y donde cada una de ellas está desenvolviendo de la mejor manera en el escenario. Así que todos los amigos que nos están siguiendo la transmisión en vivo a través de Zoom, vamos a ir a apoyar a su candidata favorita, ya que ellas están dando lo mejor de ellas en esta tarde súper especial de la fecha 12 de junio del año 2024. Ya les decía, quedará marcado como lo mejor de su vida, y a todas las señoritas quienes están presentándose traje de fantasía, y vaya ustedes, colores muy pero muy bonitos, y ellas también han elegido esos colores que le dan vista al público, esos colores que también animan, reviven, y por supuesto, seguramente las personas que nos están siguiendo a través de la página de Zumzak, muy contentos y felices de poder seguir la cobertura especial a través de nuestra página, y por qué no decirlo, también a través del canal 28 de Mayacable. Así que vamos, amigos, a apoyar ahí a su candidata favorita. Traz a senha do TTT coração. Hoje é dia de sol, alegria de chocão. Vamos a escuchar la porra para Melanie. ¿Dónde está la porra para Melanie en esta tarde? La porra para Bricia. La porra para Dulce. La porra para Celeste. Vamos a escuchar la porra para Dayana también en esta hora. Y la porra para Ashley. ¿Dónde está la porra para Ashley? Y la porra para Rosy.
Rosy. ¿Dónde está la porra para Rosy? Excelente, muchachos. Queremos darle también la cordial bienvenida a todos los amigos que les están conectando con nosotros. Sigan disfrutando de la cobertura especial de esta presentación fenomenal que las chicas el día de hoy están teniendo por acá en el escenario, celebrando los 22 años de aniversario del Colegio Liceo Zacapulas, y nosotros estamos compartiendo en la De elección. la misma manera vamos a ver el ingreso de Dulce María Arcón en esta oportunidad, que vino con un traje de fantasía muy colorido, y vemos el egreso de Dulce María Arcón Vázquez en esta oportunidad de cuarto bachillerato. Así que ya se va despidiendo de nosotros la De señorita la Dulce misma manera, Arcón. despedimos a Jennifer Celeste Yoc de quinto bachillerato. También le pido aplausos para ver el egreso de Melanie Pascuala Uluaga Espinosa de sexto PC. Entonces vemos el egreso de Melanie Pascuala Uluaga Espinosa de sexto perito contador. Es así como las chicas ya se van despidiendo del escenario De la con el misma traje de manera, fantasía. despedimos a Ashley Italinda de sexto magisterio infantil. ¿Dónde están esos aplausos para ella? Traz a senha pro que tem coração. Hoje é dia de sol, alegria de xodó, meu dever de verão. También vemos en pantalla como la señorita Ashley Mérida también ya se va despidiendo de este escenario con ese traje de fantasía que está luciendo el día de hoy, y por supuesto muy colorido. Así que saludo especial también para todas aquellas personas que siguen la transmisión en vivo a través de Zoomsat. De la misma manera también vemos el egreso de Bricia María Ángeles González Torres de cuarto perito contador, por lo cual aplausos para Bricia María Ángeles González Torres, que viene representando cuarto perito contador. Hoje é dia de sol, alegria De la misma manera se va despidiendo ya de este escenario la señorita Bricia González. Ahí pues también una señorita que ha dejado mucho en este escenario De espectacular. la misma manera, despedimos a Dayana Michelle de quinto perito contador. Asimismo se va despidiendo ya de este escenario la señorita Dayana Vázquez, que también es una de las Cada señoritas una que ha de ellas dejado lo viene mejor dando de lo ella. mejor para dar una bonita presentación en esta oportunidad. Y también vemos el egreso de Rosy Margarita García III, que viene representando a quinto infantil, por lo cual vamos a escuchar las porras de quinto infantil en esta tarde. También ya se va despidiendo de este escenario la señorita Rosy García, también con ese traje de fantasía muy colorido, pues ahí la chica muy sonriente, y por supuesto ahí usted que nos De está la misma visualizando. manera, despedimos a Hanali Martina Vázquez de cuarto infantil. ¿Dónde están las porras para Hanali? tem coração. Hoje é dia de sol, alegria de De la misma manera también ya se va despidiendo de este escenario Hanali Vázquez, así que saludo especial también para Hanali Vázquez, que también pues porta el traje de fantasía muy colorido, y esperando que ustedes también estén disfrutando de la transmisión en vivo a través de Zoomsat
para que sigan compartiendo con todos nosotros y para que ustedes también sigan la transmisión de todo lo que acontece desde el Salón Municipal, en donde se está llevando a cabo la elección de señorita Liceo Zacapula. ¿Cómo se la están pasando en esta tarde? Me alegra mucho de que mantengan esa alegría para transmitirle a su candidata. Asimismo, jóvenes y señoritas, hace un momento una señorita perdió lo que es un celular. Es un iPhone 6 con protector de color verde. Si alguien fuera tan amable de encontrarlo, podría acercarse a mi persona o al profesor Anderson para hacer entrega de dicho celular. Si alguien vio de casualidad o lo recogió, pues hagan favor de venir a dejarlo acá con nosotros. Es un iPhone 6 con protector de color verde. Muy bien. Yo creo que han estado disfrutando cada una de estas presentaciones. La primera, ¿cuál fue? Ya se les olvidó. Una coreografía. La segunda presentación. La presentación de la indumentaria maya. ¿Y cuál fue la tercera presentación? No se escucha. El traje de fantasía. Y ahora, ¿quién será la ganadora de esta tarde? Muy bien, yo escucho varios nombres. Yo escucho que la ganadora será Bricia, será Dulce, será Jennifer, Melanie, Ashley, Dayana, Rosy y Hanali. ¿Quién de todas ganará en esta tarde? Recalcarles de que ellas están dando el mejor esfuerzo para darles una mejor presentación a ustedes, a los jurados calificadores también están dando un esfuerzo que muchos de nosotros quizás no nos atrevemos, pero ellas lo están haciendo por ustedes, ellas lo están haciendo por cada sección, están representando cada sección. Y yo sé de que ya ingresaron muchas personas a este evento y pues esperando a que sea de su agrado la participación de cada una de las señoritas que están concursando para señorita Liceo y madrina del deporte 2024. Entonces vamos a seguir en esta oportunidad a tener un pequeño espacio con música y el tiempo es con nuestro DJ. Bueno, queremos seguir saludando a las personas quienes siguen conectados con nosotros, ya pues en lo que las chicas se van a preparar ya para la presentación en traje de gala, pues nosotros vamos a seguir compartiendo con todos ustedes, les vamos a seguir llevando pues los saludos correspondientes en esta tarde súper especial. Cuéntenos, amigos,
cómo se la están pasando ustedes también allá en casita o en donde quiera que ustedes se encuentren. Pues recuerde que también en este entretiempo que nosotros tenemos, pues también les vamos a estar pues enviándoles saludos o leyendo los comentarios de las personas que ustedes pues también creen que vaya a ser la chica ganadora el día de hoy. ¿Quién creen ustedes que se va a llevar pues la corona de señorita Liceo Zacapulas? Así que vamos a dejarles pues el espacio a ustedes para que nos comenten y para que nosotros también podamos pues darle lectura a los comentarios especiales en esta tarde súper especial. Cómo se la están pasando, están disfrutando de esta tarde inolvidable. Pues de pronto pues usted estaba trabajando y pues dejó su trabajo por un lado para poder ver también la elección y coronación de señorita Liceo Zacapulas. El centro educativo ya celebrando los 22 años de aniversario. Así que muchas felicidades también a el centro educativo Liceo Zacapulas. Pues nosotros llevándoles la transmisión correspondiente. Les decía, vamos a tener intervenciones debido a el derecho de autor de cada música. Entonces nosotros vamos a estar por acá saludando también a todas las personas que siempre son fieles seguidores de la página de Zumsac. Y por supuesto a las personas quienes también han dejado su comentario, a aquellas personas que también pues por ahí están apoyando a su candidata favorita. El saludo especial ahí para José Miguel, que nos dice por acá, Dayana nos dice. Ahí para Edwin Galicia, que nos dice, vamos Ashley Mérida. Así que el saludo especial ahí para Ashley Mérida, también el saludo muy especial. Ahí para Matías Zulán, que nos dice, excelente, felicitaciones chicos por su carisma y apoyo a su candidata. Así que ya ven ustedes ahí también el agradecimiento especial por el apoyo especial que ustedes le están brindando de una forma virtual a estas chicas quienes el día de hoy pues se han atrevido a participar, aquellas que han dicho, sí, yo me uno a este reto, yo quiero experimentar, yo quiero participar, independientemente cuál sea el lugar, si me vaya a llevar pues la corona de señorita Liceo Zacapulas, si voy a ser madrina del deporte, pero yo quiero tener esta experiencia, una experiencia que será inolvidable, esos recuerdos inolvidables que quedarán para cada una de las señoritas que el día de hoy se ha propuesto ese reto de poder pues presentarse ante un público en esta tarde especial. Ahí queremos saludar entonces a Edwin Galicia, que nos dice por acá, saludos Katia, y saludos, que se la esté pasando súper bien en esta tarde especial, y nosotros con mucha alegría llevándoles a ustedes el saludito especial, esperando que también ustedes estén disfrutando, esperando que ustedes también estén muy contentos de poder pues visualizarnos a través de la página de Zumsac y de poder pues también apoyar a las diferentes candidatas en esta fecha inolvidable de la fecha 12 de junio del año 2024. Y le decíamos hace un año también compartiendo con los amigos de Liceo Zacapulas, así que agradecemos también la confianza por el trabajo que también ellos nos dan y el privilegio de poder venir a transmitir y a compartir con todos los estudiantes, y para que ustedes también allá en casita siempre pues estén contentos de poder compartir. Y por ahí también vemos los carteles en donde están apoyando pues a las chicas. Ahí pues vemos también las porras de los estudiantes que no solo propusieron a las chicas, sino que también dijeron, bueno, vamos a estar apoyándolas para que ellas también sientan ese apoyo, para que ellas también se sientan muy contentas, para que ellas vayan a entregar lo mejor de ellas en el escenario correspondiente, para que ellas también estén ahí
muy contentas de poder ver a sus compañeros que también las están apoyando, que también les están dando los ánimos correspondientes y que las chicas candidatas se sientan muy contentas. Ya vamos a esperar que en unos minutitos pues las chicas retornarán a este espacio que se les ha otorgado para ver pues el desenvolvimiento de ellas en el escenario y también el mensaje que cada una de ellas trae en este día especial. Así que queremos saludar también a las personas quienes están ahí conectados con nosotros, a las personas que pues han estado compartiendo desde horas de la tarde, desde que nosotros empezábamos ahí con la transmisión de la caminata o el desfile que los chicos tenían, pues también nosotros estábamos compartiendo con todos ellos, llevándoles a ustedes también un poco de todo lo que ellos realizaban y por supuesto veíamos pues esa alegría de poder también celebrar estos 22 años de aniversario del Colegio Liceo Zacapulas y por supuesto ahí también la participación de las señoritas y desde el día de hoy están por acá. Que también puedan decir, bueno, yo me quiero llevar el cargo este año de ser señorita Liceo Zacapulas y representar al colegio con mucho cariño, con mucho amor y también pues quedarse con esos bonitos recuerdos. El saludito especial entonces ahí para los amigos quienes siguen la cobertura especial a través de Zoomsac, aquellos que están por ahí conectados con nosotros, que se la sigan pasando súper bien, así como nosotros estamos disfrutando en este día especial como equipos de Zoomsac, llevándoles pues la cobertura especial y seguramente ustedes ahí en casita ya esperando la siguiente presentación y por supuesto ahí pues seguramente ustedes dirán quién será la ganadora, quién será aquella chica pues que el día de hoy se lleve la corona de señorita Liceo Zacapulas y también a la madrina del deporte me parece, así que el saludito especial para todos los amigos quienes siguen conectados con nosotros, aquellas personas quienes también están dejando sus comentarios, también queremos saludarlos de una forma muy especial a las personas quienes también estaban apoyando ahí a sus candidatas. Vamos a ver quiénes creen ustedes que el día de hoy vaya a ser la señorita Liceo Zacapulas. Vamos a ver en los comentarios, seguramente ustedes pues han seguido la transmisión desde la presentación número 1 que fue la coreografía, la presentación 2 que fue con traje típico, indumentaria maya de algún departamento, municipio y la presentación 3 en donde las chicas tenían pues ya el traje de fantasía. Así que vamos a ver ahí en los comentarios quiénes dicen ustedes que el día de hoy se vaya a quedar con ese papel de señorita Liceo Zacapulas. Seguramente pues usted ya vio en la transmisión y seguramente usted dirá, bueno, yo considero que tal señorita va a ser porque ella se ha desenvuelto de la mejor manera en el escenario, de la mejor manera pues en las diferentes presentaciones. Así que pues el saludito especial para todos ustedes quienes están por ahí conectados con nosotros, para todos ustedes esperando que se la estén pasando súper bien y que estén disfrutando de esta tarde especial. Ya pues vamos a esperar porque en unos minutitos, atentos, en unos minutitos pues ya vendrán nuevamente las chicas y me parece que será la última presentación que será pues ya en traje de gala y vamos a ver cómo es que las chicas van a desenvolverse ya pues dejando el mensaje correspondiente.
y por qué no decirlos, los nervios que seguramente las chicas ya estarán sintiendo por dentro, esas emociones que también son difíciles de controlar cuando uno está enfrente de un público, cuando uno está pues hablando a través de un micrófono. Son inevitables esos nervios, esperando que las chicas puedan controlarlos, esperando que también den un buen mensaje el día de hoy, ese mensaje especial que todos vayamos a recibir, independientemente sea en donde sea que se encuentre. Así que saludo especial para usted, para toda su familia que nos estará visualizando por allá en casita. Queremos saludar ahí a Evelyn Cabrera, quien se ha unido a la transmisión, ahí para Carol Michelle, para Bárbara Michelle también el saludo especial, para Araceli González, para Kimberly Janet también el saludito especial, que se le estén pasando súper bien. Y por supuesto, esperando que nos den luz verde para seguir con esta actividad correspondiente, para seguir llevándoles a ustedes la transmisión especial, las imágenes correspondientes del día de hoy, en donde usted también es parte fundamental de esta actividad, en donde usted también pues seguramente estará ahí con un poquito de nervios, de quién será la nueva señorita Liceo Zacapula, será que irá a ganar tal persona, cómo lo irá a hacer y todo, ¿verdad? Así que vamos a apoyar ahí a las chicas en los comentarios. Ya les decía, ¿no? Seguramente las chicas vayan a visualizar después de toda esa actividad ya la transmisión de Zumzang, y pues es ahí en donde se va a ver pues el apoyo que también usted le brindó, ese apoyo que usted también pues le dio a la chica correspondiente. Y queremos saludar a Daisy, que también se ha conectado, a Lisette Macal, que también está por ahí visualizándonos a través de la página de Zumzang, ahí que se la esté pasando súper bien en esta tarde inolvidable. Ahí para Isabel García también el saludo correspondiente, y para todos los amigos quienes están por ahí conectados con nosotros, bienvenidos y bienvenidas a la transmisión correspondiente a través de Zumzang Production, uniéndose pues a esta festividad, celebrando el aniversario número 22 del Colegio Liceo Zacapulas. Así que pues queremos saludar también ahí a las personas quienes desde horas de la tarde están ahí conectados con nosotros y ya en esperas de una presentación más, en donde las chicas pues estarán en el escenario correspondiente, dando ese mensaje especial, ese mensaje agradable, que seguramente pues fue de mucha preparación para ellas. Fue un reto que ellas se lo propusieron, un reto que ellas dijeron, vamos a hacerlo porque lo vamos a tener que hacer. Así que pues también a las personas quienes ahí están conectados con nosotros, también animarlos para que sigan en cobertura con nosotros, para que sigan pues la transmisión especial en vivo a través de Zumzang, ya que nosotros pues estamos en esperas de poder llevarles a ustedes las imágenes correspondientes ya de la cuarta presentación, que me parece que será en traje de gala. Así que pues esperando que ustedes hayan disfrutado de la primera presentación, que fue la coreografía, de la segunda presentación que ha sido traje típico, y vaya ustedes que las chicas sí se han esforzado en ir a buscar pues esa indumentaria humana de la mujer, ¿verdad?, que nos identifica a nosotras como guatemaltecas, y principalmente de donde ellas traían pues estos trajes típicos. Ahí queremos
saludar a las personas quienes siguen la cobertura especial y también la presentación número 3 que fue traje de fantasía, y veíamos también pues ahí la participación de cada una de las chicas en esta tarde súper especial. Ahí queremos saludar a Yolanda Galindo, a Ángela Careno, a Rosalina Galindo, a Rosalina Felipe, a Alejandra Arcón, a Rebe también el saludo especial, que se le estén pasando súper bien. Y por supuesto ahí vamos a ir saludando a las personas quienes siguen conectados con nosotros, a aquellas personas quienes también están apoyando el día de hoy a sus candidatas, poder decir pues vamos chicas, yo sé que ustedes pueden, y seguramente pues ahí a las chicas quienes también tienen amigas acá participando, seguramente pues les habrán dicho vamos, yo sé que podés, no te rindas, echarle ganas, los nervios por un lado, y seguramente pues las chicas ya muy preparadas a venir a dar lo mejor de ellas. El saludo especial entonces ahí para Katy Vino. También queremos saludar a Isa Espinosa, quien se ha conectado con nosotras también. Y a nosotros pues esperando que nos den luz verde, y vamos a seguir compartiendo con todos ustedes en esta tarde especial de la fecha 12 de junio del año 2024. Ahí queremos saludar también a Mayra Mutaz, quien se ha unido a la transmisión. Ahí el saludito correspondiente, que se la esté pasando súper bien. Ahí para Dasne también el saludo especial. Para Raquel Aceituno también, que se le esté pasando súper bien. Esperando que siga disfrutando de toda la cobertura especial, y esperando que estén pues ahí muy contentos de poder seguir compartiendo con todos nosotros. Queremos saludar entonces a los amigos quienes están conectados con nosotros. Ahí para Mari Usul, queremos saludar también ahí a Belinda Gómez, a Domingo Espinosa, y para Naomi Felipe también el saludo especial. Para Natalia Vázquez, que nos dice saludos de parte de Anita Solís desde Joya Baja. Así que el saludo especial ahí para Natalia Vázquez y para Anita Solís, ya que nos están saludando las chicas desde Joya Baja. Que se les estén pasando súper bien, chicas. Y por supuesto el saludito especial entonces a los amigos quienes se siguen conectando con nosotros, a los amigos que siguen dejando los comentarios y esas reacciones. También queremos saludar ahí a Paula Silveria, a Jimena también el saludo especial, a Elisa que nos dice por acá saludos para Odalis Lancerio y Lidia viendo desde Joya Baja. Así que saludo especial ahí para Odalis Lancerio y para Lidia, quienes nos están visualizando allá en Joya Baja, seguramente disfrutando de todo lo que acontece en este día especial. Vamos a dejarles entonces ahí pues un ratito el audio correspondiente. Seguro, la soledad me puede matar, y es que sin ti yo soy menos de nada, y es que sin ti de la pena me enfermo. Regresa viéndote ausente, mi reina, si tú no estás yo no como ni duermo, y es que sin ti yo soy menos de nada, y es que sin ti de la pena me enfermo. Regresa viéndote ausente, mi reina, si tú no estás yo no como ni duermo.
Pásame la botella.